Y volvemos con el tercer bloque del cruce, que tenemos un invitado en la casa que ya lo han podido apreciar de alguna forma lateral, que es toda la artística que circula en la página de la vecindad y en los streaming también está, que tenemos que acomodarlo un poquito para que se vea mejor, y sobre todo estas cosas que me trajo acá que están bárbaras. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Él es el dibujante. Ahora voy a hacer un poco de muestra de la cámara. Esperemos que se pueda. Si la cámara me toma, como diría Mirta Legrand. Miren, chicos, a ver, sí, acá esta imágenes, chicos, a ver, un poquito más a la izquierda. Ríanse, chicos, ríanse. Un cruce pasado de una señora obligando a sus empleados a reírse de sus chistes espantosos. No, ¿se pueden apreciar algo? Genial. Mario hace las artísticas de la vecindad y nos ha traído un montón de cosas. Envidia, sientan envidia que no lo pueden ver. Contanos un poco cómo sobre vos y sobre tu arte. No, bárbaro, che. Gracias. Bueno, ese tipo de dibujo surge de este fanzine, no sé si lo querés mostrar. A ver. Ese planeta raro. ¿Este también es tuyo, el fanzine? Sí. Ah, me cuesta. Se ve chiquito, es tipo pocket. Sí, se llama, el formato es mini fanzine, pero mirá. tiene 84 páginas. Ah, es verdad, tiene un montón. Sí, y de distintos pliegos, de distintos colores. No fotocopia color, sino la hoja de color fotocopiada en negro. Che, qué bueno que está. Vos, este fanzine. Ese es pre-pandemia. Prepandemia. Sí. Le conté a Mario es de Uruguay, que habías venido para acá, para Buenos Aires, y después te volviste a ir para allá. Sí. Sí, estuve quedándome en la vecindad hace como 10 años. Che, qué bueno que están. Están muy buenos. Bueno, de ahí surge, tengo como 5 cuadernos con dibujos de eso. Sí. Y bueno, ahí hay dibujos que no están en ese fanzine. Sí. O sea, que hay mucho más dibujos de lo que están en ese fanzine. Qué bueno que están. Y es como un homenaje a, más que nada, a los dibujos animados del principio de ponerle 1920. Te iba a preguntar un poco por la estética. O sea, el que lo puede ver de repente lo más conocido es Disney, pero también hay cosas de Iwerks, Sí. de Ernie Bushmiller, que era el que dibujaba lo que acá se conocía como Periquita, pero en Estados Unidos se conocía como Nancy and Lugo. Sí. ¿Que eran investigadores, puede ser o no? No, eran unos niños. Eran unos niños. Que en realidad se medio que Mafalda viene de ahí. Ah, no. Che, qué bueno que está. Y sí, como que los personajes además en ese momento pareciera ser que no eran personajes psicologizados, ¿no? Tenían como venían más del carácter, entonces vos a partir un poco de un gesto o alguna actitud ya le reconocías más o menos por dónde venía la trama del personaje. Sí, el fanzine tiene una introducción hablando de ese tipo de dibujantes, también de las estéticas de las cajas de juguetes antiguas. Habla un poco de eso la introducción. Después empieza un cuento que introduce en la llegada de una tripulación a un planeta que lo denominan el planeta raro. Y después lo que empezás a ver son los seres que están en ese planeta. Qué bueno que está. Sí, me encanta. Contanos, ¿y hace cuánto te dedicas al dibujo? Desde que me acuerdo. A la gráfica. Y edito desde los 14 años. Tengo 46. ¿Tenés 46 años? Sí. Bueno, wow. Está completamente nuevo. Y eso que estoy medio maltratado. Sí. Pensé que era pintura de algo que estabas haciendo. No. Platzul, ¿no? O algo por el estilo. ¿Y siempre miraste esta estética o...? Sí, siempre, o sea, empecé admirando a Dalí y después me fui a algo más pop, y también a la estética fanzine me gusta mucho. Veo que te gusta trabajar, o sea, de una forma como más analógica, porque incluso acá vemos que hay como... no sé cómo decirlo así, pegados, ¿no? O sea, esto está trabajado distinto en otro papel y después armado dentro de... Claro, yo lo que hago es, hago el dibujo y después saco 6 colores distintos del mismo dibujo. Sí. 6 hojas de colores distintos y lo uso como si fuera un lápiz de color, pero recorto y pego. Ah.
O sea, el mismo dibujo calza arriba del otro dibujo que es de otro color. Sí, y después lo reproducís. Claro, y después pones el color que querés a donde te parece mejor. Y la idea de trabajar con hojas de colores, que hace rato no lo veía, siempre veía personajes como digitalizados, pero siempre con la idea de un fondo blanco. No, yo trabajo todo a mano, no uso computadora. Se llama diagramado en frío. ¿Cómo sería eso? Lo que no haces adentro de una computadora es diagramado en frío, lo que haces con la mano, recortado a tijera, pegado. O sea, pero ¿cómo sería el procedimiento? O sea, vos tenés, por ejemplo, este dibujo. ¿Cómo Sí. sería el diagrama de frío? Estoy hablando de una persona que no sabe nada. Bueno, y Por yo eso. acá fotocopié el cuaderno, porque los cuadernos no los recorto, Sí. los originales no los recorto. Está muy bien. Saco fotocopias en el tamaño que yo necesito Sí. y voy armando, por ejemplo, fui armando uno y después voy haciendo el relleno. Ah, mirá. Y después una fotocopia de la totalidad Y sería. después de que lo tengo en blanco y negro, saco 6 copias en distintos colores. Claro, sería como armar una maqueta y después un Claro. poco como funciona el diario, ¿no? Que empieza a Sí, poner como las la tintas vieja- que caen, pero Claro. en vez de caer una tinta cae el papel en color. Ah, mira qué bueno que está. ¿Y los tamaños cómo los ajustás? Y a todo es a sacar cuentas de Proporciones. 50%, 20%, 35%, 32%. ¿Y lo imprimís vos o tenés...? Lo llevo a una fotocopiadora. Ah, y te tienen la repaciencia seguro Sí, para... ya me deben llegar y... Sí, uy, no, pero la verdad que está muy bueno. Qué laburo. ¿Te gusta y esta decisión de laburar de forma analógica? ¿Qué es lo que encontrás la diferencia en relación a las formas más de arte digital que hoy se Y trabaja? yo lo puedo dominar, lo otro no lo puedo dominar. Siento que con lo otro necesito a alguien que me ayude. Yo ahí ya agarré y ya estoy haciendo. Claro. ¿Encontraste en términos de la comunidad, por ejemplo, todo lo que es el fanzine y hay como una comunidad de editores y de personas que, ¿no? que hacen como su... que son parte de no sé, que trabajan, que arman unas mesas, por ejemplo, yo ahora me acuerdo de haber visto en el Centro Cultural Recoleta Ajá. que están las mesas como de personas que venden o que desarrollan y venden el fanzine y la comunidad ahí que los pasa. También en el Museo de Arte Decorativo he visto. Ajá. ¿Formás parte de alguna? ¿Te mueves? ¿Cómo contactás con la gente? Y yo me muevo al encuentro de cómics, donde me parece que hay libertad para mostrar eso. En algunos se ha dejado de haber libertad para mostrar eso. ¿Por qué sería? Y negocio. Claro. O sea, vas a encuentros donde encontrás un stand de Coca-Cola que no tiene nada que ver con la historieta. Muy bueno. Y vos, claro, pues encima tal vez ahora todo lo que, si bien hay tal vez una cuestión más hegemónica, pero podemos ver como que toda la parte de arte tiene que ver con lo digital y también con lo Sí, traído. ahora se usa mucho la tableta, pero Claro. a mí me gusta el papel, dibujar a lápiz, estar seguro de lo que dice el lápiz, pasar a tinta, que hay que saberlo. También el pasado a tinta es un arte aparte. Sí, Y después tenés que saber de distintas escuelas, por eso manejar el dibujo animado, el cómic, los haces las cajas de juguete, toda esa estética, todo es utilizable. y la idea de de la trama, el concepto y la situación a la hora de que realizan los personajes de los cómics. El contexto en el que están las imágenes. Sí, Y porque hay una opinión ahí un poquito, aunque sea si fuera solamente... me gusta lo extraño. Digo, Que pero... sean situaciones extrañas, que no se Claro. entienda bien qué pasa, por qué, pero están ahí. Viste que acá, por ejemplo, el tipo no sabe que está esto acá atrás. Sí, de repente está una cosa espacial, hay simbologías de perro, estamos ahí, no sé, lo escribo literal, hay una suerte de desierto en Marte y después una cobra volando de fondo. Con un solo ojo. Con un solo ojo. ¿La cobra tiene un solo ojo? Sí. Ah, pensé que era la boca abierta, ahí lo vi bien. Pero está contenta la cobra ahora que lo Sí, veo. está como feliz de estar. de estar en su planeta. De ser parte, me gusta. Claro, y como están diciendo bienvenidos y a ver la cosa. Claro, los personajes son antropomórficos, pero también a lo voy a eso, justamente, si bien tienen de una condición extrañada, manejan una especie de carácter que vos de última lo podés asociar a que está pensando. Pero por ejemplo, este robot está chivado,
A ver si lo ven. Es como un robot, ¿viste? Esos robots medio bondadosos o ¿viste que hay como una se ve un poquito algo? Ay, Sí, algo naif también. como viste como esos robots Medio aniñado, sí, estético. Sí, un entrevero también de o cosas. defectuoso, tonto, Sí, como viste con sí, esas sí. cosas que lo Y por eso me gustan esos dibujantes, como Bushmiller, Segar, el de Popeye, los Fletcher de Betty Boop, sí, toda bueno, estaba Eworks, que fue un gran dibujante y que se lo llevó Disney para que no le hiciera sombra. claro, Y antes estaba Pat Sullivan, que es el de Gato Félix, sí, que también fue el primero en hacer el cuerpo negro antes que Mickey. claro. Y la idea, incluso, los textos del fanzine. Son míos todos. Perfecto. Y la idea de hacerlos dialogar y armar historieta al Eso es personaje. otra cosa, eso es ilustración con un cuento de entrada, pero tengo cómics, sí. Ah, buenísimo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué estás trabajando ahora? Estoy haciendo un fanzine que se llama Dos Cómics y bueno, son 2 historias por número. No tiene cantidad fija de páginas. Sí. O sea, depende de lo que yo quiera hacer, es la cantidad que va a tener. ¿Va a tener este mismo tamaño? No, es más grande. No lo traje, lo tengo. Todavía no pasa nada. Después lo promocionamos en la página de la Es más vecindad. grandecito, es más tipo un librito. ¿Qué importancia pensás que tienen hoy por hoy? Porque sigue siendo consumido de una forma. Me gusta esta especie de 100 pies Pluto Mickey. Es muy bueno. Si yo me lo muestro a la cámara, pero estoy seguro que se ve. eso viene también mucho del arte lowbrow, Sí, que el lowbrow contempla el dibujo animado, la historieta, o sea, es como un surrealismo que contempla el arte pop, qué lindo esto. porque digamos el surrealismo no contempla eso. Una especie de Elton John, incluso, ¿no? Hace una reminiscencia. Me parece interesante. Qué bueno esto. Como especie de objeto sin fin. Y bueno, ese personaje de ahí es Nancy de Ernie Bushmiller, pero como con 3 ojos y con... Enrarecido. Sí. Creo que ya le estoy agarrando la posición a la cámara para mostrarlos. Este está dentro de los promocionales de la vecindad. Tenemos que empezar a subir más contenido de esto porque me gusta un montón. ¿Qué lugar le ves vos al fanzine y esta clase de cómics que están un poco por fuera? Que si bien tienen una apoyatura histórica, como vos lo decís, se pueden hablar de las referencias en las cuales se basa, pero en algún punto han quedado dentro de su propio circuito, ¿no? Como porque, por ejemplo, podemos pensar el consumo del dibujo, de la idea de lo ficcional desde el dibujo por, no sé, los mercados de anime, de manga, pero que ya tienen toda una estructura, Sí. Lo que pasa es que esto del fanzine generalmente es comercialmente arriesgado, ¿no? Y el mainstream no es comercialmente arriesgado, siempre va a lo seguro. Claro. Pero aporta, ¿no? Pero no te da la sensación, o por ejemplo, ahora cuando lo tengo, o cuáles son las devoluciones que vos tenés en relación a tu Muy trabajo. buenas. Aparte de conocer gente que leía desde chico, cosas así, por andar en encuentros. Claro. Y esas cosas, digo, no es plata, pero son satisfacciones. Claro, y por lo menos lo que percibo como el encuentro con un material de otra clase de corte, casi una idea de lo original por lo artesanal y por lo que no se puede reproducir industrialmente, ¿no? En la tirada en serie, que pareciera ser muy, muy fantástico. Sí, ¿no? Como te encontrás con un objeto de valor simbólico. Claro, muy sí, me importante. gusta mucho lo que es el fanzine objeto, ¿no? Sí. Casi todos mis fanzines tienen algo de objeto. Bueno, Viste, mismo esto, también puede ser un objeto. sí, porque casi se me olvidó que tenemos acá los pins para colocar. Si alguno Esos quiere. están de regalo, no sé si... Después nos escriban por el vivo de YouTube o el Instagram de la Vecindad Radio y pueden llevarse, los primeros que lo coloquen pueden llevarse Son 3 stickers y un pin. cosa. A ver,
segundos. Yo tengo acá mensajes. Acá está. Así que. Qué bueno eso. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Te vas a quedar acá en Argentina? ¿En Buenos Aires? Sí, hay planes de hacer cosas acá. O sea, ir y venir. Para Uruguay. Sí. ¿En qué parte de Uruguay vivías allá? Yo vivo en Santa Catalina, Soriano. No. ¿Qué tal? Es un departamento de arriba de Colonia, para los que no conocen, entre Fraiventos y Colonia. Sí. Cuando cruzás el puente de Fraiventos, que tenés que bajar para Colonia, el departamento que cruzás es Soriano. ¿Cómo son los circuitos allá de fanzine? ¿Hay movida? No hay. O sea, eras como la joya de... Y no, porque allá el fanzine es de repente el circuito punk de cosas más, como que tiene que ser sucia, mal hecha, ¿no? No consideran que se pueda hacer otra cosa. Claro. Sí, y si no, ya es fanzine argentino que lo llevan para allá. Claro, sí, claro. Muy bueno. O brasilero también. Bueno, así que bueno, Mario, vamos a tener más sobre vos si querés, obviamente, para ir a compartirnos historias o algunos de tus personajes o estéticas como para mostrar en la cámara de algunos de estos artistas y autores que nos han nombrado. ¿Cómo? Que sí, que claramente si podés volver cualquier martes para contarnos un poco más sobre este mundo y sobre los artistas que... ¿no? Sí, yo tenía ganas de contar un poco la historia de la historieta, para el que no sabe, desde qué año arranca, y bueno, ir llevándolo y también contar así de los autores que me gustan, que son los que más conozco. Contanos un poquito sobre la historia de cómo comenzó. Y bueno, no me acuerdo en qué año se juntaron como 9 especialistas que tenían que definir el año que se había comenzado la historieta, ¿no? Entonces había gente que decía, empezó con los egipcios porque hacían historias en la pared. Uno dijo no, porque no tiene globo. Claro, ¿no? El globo de texto. Claro, tiene que tener mínimo, o sea, la historieta es juxtaposición de cuadros, de imágenes, ¿no? Entonces tenía que haber una juxtaposición de imágenes. Los egipcios hacían todo de corrido. Y entonces encontraron un personaje que se llama el Yellow Kid en 1895 que conjuga lo que es la historieta. Son 2 viñetas, globo y hay una historia ahí. ¿Y pero dónde lo encontraron? En un diario. Y bueno, y hoy en día el Yellow Kid es el Oscar para los dibujantes. Como el comienzo. Recibís el muñequito de Yellow Kid en oro. Es el premio literal para los dibujantes. O sea, es como un Nobel de dibujo. De dibujo, me digo, bueno, le voy a buscar quiero ver una foto del Yellow Kid. Usaba como una especie de camisón largo y las remeras decían frases siempre distintas. Yellow Kid Prince. Mirá. Sí, es verdad. Y había un loro a veces. Sí, tiene una cara de loco. Bueno, eso está considerado primera historieta, ¿no? 1895. Wow. Después yo recuerdo a George Herriman con Crazy Cat, sí. Sí. Y no sé, Pat Sullivan, el gato Félix. Él más o menos, digo, a ver otras cosas, pero lo más que fue quedando en la historia es eso. También el de Little Nemo. Sí, pero en principio, o sea, se juntaron estos 9 historietistas, ¿no? Dibujantes. No sé, especialistas en historieta. Especialistas, ¿no? Sí, como para, claro, porque el término claramente nació después. Pero ¿qué es lo que definieron? ¿Qué buscaron? Eso, ¿Vieron encontrar donde había viñeta, globo, algo que yo dijera, esto es historieta. Encontraron el ordenamiento, vamos a decirlo. En ese diario encontraron eso, que conjugaba lo que ellos querían encontrar para decir, acá empezó la historieta. ¿Y después cómo siguió? O sea, y bueno, por eso te digo, después ya en 1900 y algo aparece George Herriman, que digamos, yo creo que del principio de 900 el más fuerte, ¿no? George Herriman con Crazy Cat. ¿Cómo era el dibujo de Crazy Cat? Y es muy tiene cosas como surrealistas y también es muy como de dibujito animado.
Sí. Los paisajes son como siempre como de noche, están en un desierto. El ratón le tira un ladrillo siempre en la cabeza al gato. Claro. Un segundo que ya Harryman, si quieres, ya estoy muy buscándolo. Crazy Cat. Pero bueno, también mucho esto que decía, como la idea de los temperamentos ya marcados y los característicos. Crazy Cat. No, Crazy Cat Lady me sale. Nada que ver. Creo que es la de los Simpsons, sí, nada que ver. Quería ver una foto de John Harryman. George Harryman. George. ¿Y cómo fue la recepción de esto? Digamos, ¿has podido ver algo de necesidad? ¿Cómo empezó a imponerse? Y sí, después, eso salía en diarios, ¿no? Sí. Yo no me acuerdo bien las fechas, pero creo que en la década del 30 sale Famous Funis, Con K, creo. que es Gaines, ¿no? Max Gaines. Sí. Decidió hacer una revista entera. Dijo, bueno, esto que funciona en los diarios, vamos a hacer solo una publicación que venga solo eso, que no venga nada más. Y ahí nace la historieta encuadernada. Y se distribuía en lo que entendemos como distribuidor, no sé, puestos de... Sí, eran una distribuidora fuerte, inclusive el hijo después tomó la posta después del padre y fue el editor de S Comics, que eran los editores de Tales from the Crypt y ese tipo de historietas que estaban muy buenas, las de terror, esas de ese cómics. Viene del linaje ya del creador de la revista de historietas. Claro. ¿Y cómo fue tomado el primer cómic de terror, digamos? No fue tomado bien por la censura. Porque ¿En qué año me habías dicho? Y no, ya ese cómics es de los 50 por ahí. Claro. Pero lo que pasa es que ellos tenían 3 líneas de historietas. Era terror, ciencia ficción y romance. Y en las de romance y en las de terror la censura encontró, por ejemplo, que en las tapas de romance que se salía una chica por la ventana escapándose con un camionero. Claro. Eso estaba mal. Claro. Sí. Como la moral de la familia. Claro, no, esas tapas ya no se podían hacer. Cuando apareció el CODE, tenían que pasar por una censura. Claro. Se entró a prohibir cortar cabeza en la historieta de terror. Le entraron a complicar las cosas. Inclusive Gaines hizo su propia defensa. Él dijo que si consideraban que un niño iba a hacer algo porque leían una historieta, los estaban considerando tontos a los hijos. Wow, qué loco que las mismas respuestas y las mismas clases de censura es como que no avanzamos, porque a veces para ciertos contenidos todavía se siguen usando los mismos argumentos. Claro, porque si va a leer Superman se va a tirar de la ventana. Claro. Bueno, probablemente alguno que otro lo haga, porque ser niño es bastante ser tonto. Bueno, yo me tiraba de arriba de un tanquecito, tan loco no era, ¿viste? Claro. Bueno, yo peleaba de chico, peleábamos con palos con un amigo. Era el zorro. Sí, pero era una cosa media así, ya como... en realidad éramos caballos del Zodiaco. Pero sí, no te digo que nos íbamos a sacar un ojo, pero nos reuníamos. Yo llegué a ser Errol Flynn. ¿Cuál es ese? Era el primero que peleó a espada en las películas. El que hizo de Robin Hood. Mirá. Y murió... ¿Cómo es? ¿Y pelea de espadas con Robin Hood? Murieron con las botas puestas también. Mirá, nunca le había visto el personaje de Robin Hood con espadas. ¿O me estoy confundiendo? Sí, tiene muchas escenas de espada. Rolf Flynn, y hacía de pirata también, y cosas de pirata. O sea, anterior al zorro, ¿no? Claro. ¿El zorro era de medio de derecha, puede ser? ¿El zorro era el verdadero enemigo o era el otro? Y lo que pasa es que viste que están supuestamente están los héroes y los antihéroes que son héroes, ¿no? Claro. Tipo el increíble Hulk, así. ¿Ustedes vieron el final del zorro? Porque viste que ¿Pero cuál decís vos? ¿De la televisión o de la televisión? No, porque nunca me acuerdo, nunca vi el personaje como el más malo, quién era. Nunca supe quién era. Y yo creo que fue aquel coronel que había aparecido. ¿No? El sargento García era como... Era el torpe. Claro, había uno que apareció que ese sí era con un español, algo así. Claro. Tenía un nombre español, un apellido español. Creo que se comunicaba con plumas, había una cosa media rara. Así que bueno, Mario, muchísimas gracias por visitarnos.
si querés, podemos después programar la siguiente entrega y traemos un pedacito más sobre el mundo de la historieta. Sí, y de repente hablar de otros autores que me gustan. Y nos podemos, de último, nos concentramos en uno o dos autores y nos metemos en todo el mundo para no sobrevolar por encima. Les adelanto de Charles Bunz y Stefan Blanquet. ¿Cómo se llama? Charles Bunz, que así por eso se llama el señor Bunz de los Simpsons. Sí. Charles Bunz y Matt Groening fueron compañeros de estudios y bueno, cuando Groening logró entrar a televisión, le puso al señor Bunz, le puso por el compañero que era Charles Bunz. ¿Pero un homenaje o una crítica? No, un homenaje nomás. Bueno, le dejó en un personaje icónico. Sí. Muy bueno. Y Stefane Blanquet. Perfecto, buenísimo. Así vamos a averiguar y buscar toda la información sobre estos historietistas para la siguiente entrega. Buenísimo. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.